Y queremos sumar a esta conversación al diputado Raúl Leiva, que está acá con nosotros, diputado del Partido Socialista. Gracias, diputado. Y también Gracias a usted, a la diputada Jimena Osandón, de Renovación Nacional. Ahí la vemos, diputada. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué le parece a usted, primero, diputado, las imágenes que estamos viendo, la actitud de esta persona que ingresa a gran velocidad, casi atropella a estos dos militares? Sí. Y todo esto cuando hay un debate en torno a la participación de militares, por ejemplo, en el resguardo de infraestructura crítica, incluso algunos hablan de estado de excepción en ciertas zonas a raíz de la crisis de seguridad. Bueno, claramente asistimos a una actitud temeraria y destacar la reacción que tuvo los funcionarios del Ejército. Porque en ese sector, si bien existe un estado de excepción constitucional acotado, utilizaron de buena manera o disuadieron de buena manera este eventual ataque, que era una persona en estado de ebriedad, y no hicieron uso de sus armas de fuego. Pero es importante que mientras se discute infraestructura crítica y mientras se discute reglas de uso de la fuerza, que son dos proyectos de ley que están pendientes, uno, el primero en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas se encuentran debidamente amparados por la ley de legítima defensa privilegiada o la presunción legal de legítima defensa privilegiada que establece el artículo 10, número 6 del Código Penal. Y eso es sumamente importante porque esto reviste o le entrega a estos funcionarios no inmunidad, sino que una presunción legal de obrar en legítima defensa y por consiguiente, producto de la ley Naín Retamal, no tener reproche penal al momento de utilizar la fuerza. Sin embargo, el uso de la fuerza fue adecuado y racional y repelió obviamente un incidente que pudo haber sido mucho más complejo. Sí, le quiero preguntar a usted y también, por supuesto, a la diputada Jimena Osandón con respecto a estas imágenes también, porque claro, se convoca al COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. Uno sabe, después lo que se habla, son públicas estas actas y se determina que las mismas Fuerzas Armadas han dicho de que ellos no tienen las competencias para poder abordar lo que es la seguridad, el orden público. ¿Qué le parece a usted finalmente esto, luego de estas peticiones a que se decrete estado de excepción a raíz de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, diputada? Mira, hola, muy buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación. Saludar a Raúl y a ti, Maribel. Yo creo que estas imágenes también hay que analizarlas en su contexto y la pregunta es si es el ejército el que tiene que estar haciendo ese tipo de control, ¿no? Persiguiendo por las calles y efectivamente, y yo lo quiero anexar a lo que tú me estás preguntando, a lo que acaba de explicar muy bien Raúl, justamente es esta protección que tiene que tener el ejército, en este caso la Fuerza Armada, que están entrenados para ciertas cosas y no para otras, que tengan esta cierta protección porque ellos después se pueden meter en muchísimos problemas, como lo hemos visto históricamente, porque no hacen un uso adecuado de la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos no están para estar persiguiendo a personas ebrias por las calles. Para eso no fueron entrenados. Tienen otro tipo de entrenamiento. Entonces, creo que son como dos tipos de cuestionamientos que tenemos que hacerlo y es muy importante poder conversar con, en este caso, los altos ejecutivos, ¿no es cierto?, del Ejército, la Fuerza Armada en general, para saber qué opinan ellos de este cambio de rol, de alguna forma que se le podría dar. Pero por otro lado, el tema del COSENA también es como que actualizar el COSENA en sí. Nosotros específicamente pedimos, por ejemplo, que entrara la PDI, que tendría que estar en esta, y además de forma constante, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros pedimos, de forma constante, que estuviera todo el tiempo, de alguna forma iluminando, guiando a toda esta institucionalidad que existe a través del COSENA para poder tener prácticas que estén acorde a los tiempos. ¿Por qué digo acorde a los tiempos, Maribel? Porque nuestros tiempos, lamentablemente, en materia de seguridad pública han cambiado. O sea, el crimen que vemos hoy día, la forma de actuar es absolutamente distinta probablemente hace algunas décadas atrás. Entonces, por eso nosotros tenemos que de alguna forma ir actualizando, adecuando la experiencia de ciertas instituciones para que realmente sea muy efectiva y todos trabajemos en conjunto, que es algo que se ha tratado y me consta que desde la Comisión de Seguridad, de la cual pertenece Raúl, se han hecho esfuerzos importantes para tratar de hacer una mirada grande, amplia, donde todos los actores que tengan algo que decir, hacer o actuar, lo puedan hacer de buena forma.
Ya, vamos a llevarlo a otro tema, una vez, claro, abordado el tema del Consejo de Seguridad Nacional también y las imágenes que estamos viendo ahí con este intento de atropello, una persona que huye también, con otro tema que ha estado en la palestra durante toda la semana y que tiene que ver con esta compra de los Lexus, autos de alta gama para los magistrados de la Corte Suprema, que generó varias reacciones, también indignación en algunos sectores por lo poco criterioso de esta decisión. Finalmente se revierte. ¿Qué le parece a usted, diputado? Yo creo que la suspensión que realiza el Pleno de la Corte Suprema en la adquisición de estos vehículos va en la línea correcta. Yo quisiera siempre recordar que primero el Poder Judicial tiene absoluta autonomía en la ejecución de su presupuesto como órgano del Estado y eso nos parece bien. Ahora, no solo la ley de presupuesto que se aprueba cada año, sino también hay un instructivo de ejecución presupuestaria, que es un mamotreto así de 456 y más páginas, pero que establece ciertas formas de ejecutar los gastos. Y ahí cobra relevancia una resolución que señala cuáles son los vehículos o cuáles son los límites en la adquisición de vehículos. Por ejemplo, para un ministro de Estado, 550 unidades tributarias mensuales, que es del orden de 37 millones de pesos. Yo creo que esta suspensión da una señal correcta. Yo creo, eso sí, que uno de los problemas que se genera justamente en la adquisición de estos vehículos es el establecimiento por la propia Corte, que entiendo se ha enmendado, de que sean vehículos que tengan alguna característica especial, que dice relación con sostenibilidad, vale decir que sean híbridos. Y nuestro mercado, y es una realidad, hoy día no tiene la suficiente profundidad o amplitud para poder ofrecer vehículos a un precio más adecuado. Yo creo que sacando esa variable se puede abrir, obviamente, señales de austeridad mucho más importantes en el Poder Judicial. Ahora, con respecto finalmente a lo que se ha dicho, porque se ha discutido si es que se dio autorización o no de parte de la DIPRES para gastar este alto monto. Estamos hablando de 1.300 millones de pesos los que iban a ser gastados por estos 22 vehículos Lexus. Y finalmente, al parecer, nunca se dio esa orden de parte de la Dirección de Presupuestos. Se lo pregunto a la diputada Jimena Osandón. Mira, bueno, lo que uno sabe son lo mismo que la gente ha leído en general, pero dice que hubo un acuerdo de palabras, creo que en noviembre, donde se dijo que por el saldo inicial de caja iban a existir inversiones que eran ciberseguridad, infraestructura y también estos cambios de los autos. Ahora, siempre recordemos que hace poco tiempo estuvimos discutiendo el cambio de auto de Camila Vallejo. No sé si te acuerdas, que tuvo que mostrar el auto, decir que estaba viejo, bueno, una infinidad de cosas. Yo creo que la austeridad siempre es buena, pero también hay que estar de acuerdo a los tiempos y a los estándares. Yo creo que los estándares deberían ser otros. Si los autos tienen mucho kilometraje, si no tienen la seguridad que corresponde, estamos hablando de jueces de la Corte Suprema. Pero un auto de 60 millones de pesos. Mucho. Esa es la pregunta. No, por eso te estoy diciendo. Es que esa es la pregunta que debería estar predefinida, ¿no? Hoy día todos sabemos que además que los autos están carísimos. Traten de comprarse un auto. Los autos están carísimos. Entonces, yo creo que más allá del precio, debería haber un tema de kilometrajes, de seguridad, de tal vez esto de lo que decía Raúl hoy día, que fueran eléctricos, para que fueran más sustentables, menos de alguna forma de dar un ejemplo, pero siempre nos enfrascamos en este tipo de conversaciones que suelen quedan como los jueces si fueran los malos, pero los jueces tuvieron una conversación con la DIPRES, con fecha, creo que fue el 9 de noviembre, donde quedó un acuerdo de palabras. Entonces, los acuerdos de palabras también existen, no son cosas que se puedan negar de un minuto para otro y no hemos escuchado que al menos el ministro Marcel salga diciendo esa conversación no existió. No, lo que pasa es que, claro, esto se ve muy mal porque son muy caros y además estábamos en medio de los incendios, pero esta cosa de que la austeridad, por la austeridad, efectivamente hay personas, el presidente de la República tiene que andar en un auto que probablemente debe costar mucho más que eso, porque tiene que ser blindado, porque él, por su cargo, tiene mucho más riesgo que Jimena Osandón, que camina sola por todos lados. Entonces, tenemos que meter tal vez más ecuaciones, y tal vez que eso debería quedar por escrito, para que no exista siempre, cada cierto tiempo, esta discusión que estamos dando. Y yo quiero recordar, Camila Vallejo, hace poco tiempo. Ahora, lo que ha dicho la vocera, ha dicho que la DIPRES nunca avisó la compra de vehículos de alta gama, de Lexus. Lo dijo
cuando, claro, se desata toda esta polémica. Pero mira, yo creo que el contexto fue además muy complejo. Obviamente en plena emergencia, incendios en Valparaíso. Y obviamente conversaciones pueden existir muchas. Los que eventualmente realiza la IPRES, en este caso, como bien decía la Jime, saldo inicial de caja es de autonomía del Poder Judicial. Vale decir, ellos pueden contar con los recursos, pero la adquisición de los vehículos no depende del gobierno, depende del ente autónomo del Poder Judicial. Aparte que ellos habían señalado que era el remanente que había quedado de presupuestos anteriores. Por eso decían que era un saldo inicial de caja, pero ahí señalar que pues, se mete de todo un poco, pero si bien tiene algún tipo de injerencia, quien administra los recursos del Poder Judicial es la corporación administrativa del Poder Judicial. O sea, los jueces desarrollan una actividad eminentemente jurisdiccional. Los magistrados de la Corte tienen, obviamente, muchísimas funciones que desarrollar, que estudiar, que analizar, fallos en curso, y es la corporación administrativa. Yo creo que, vuelvo a insistir, va en la línea correcta. Comparto con la diputada Osandón, con Jimena, que hay que agregar otra ¿Pero va en la línea correcta? ¿O era lo que había que hacer? ¿O no? Y la línea correcta es lo que hay que hacer. Maribel, yo creo que el tiempo lo va a decir también, y quiero anexarlo con los temas que se estamos viviendo con el tema de las cárceles, porque hoy día los jueces, sobre todo los de la Corte Suprema, probablemente van a tener que necesitar mayor seguridad de lo que han necesitado históricamente. No sabemos, todavía no le ponen una bomba a un auto, pero yo creo que estamos a puerta de ese tipo de cosas. Entonces, es lamentable lo que estoy diciendo, pero ¿cuál es el punto que yo quiero hacer? Que de acuerdo a la autoridad, al cargo que represente, a la circunstancia del país en términos de crimen organizado, probablemente los autos van a tener que ser incluso más caros aún. Ahora, bien lo que dice Raúl, esto floreció con mayor sensibilidad, por supuesto, porque estamos en medio de los incendios y es impresentable, digamos, este monto para comprar autos. Pero yo creo, insisto, hay que poner otro tipo de parámetros, otro tipo de indicadores para cuando no exista esta duda. Se cambia el auto porque tiene el kilometraje, porque no tiene la seguridad que corresponde y, lamentablemente, yo creo que de aquí a corto tiempo, las autoridades todas, desde los ministros subsecretarios y todos, van a tener que empezar a mirar sus autos porque el crimen organizado hoy día está muy fuerte y no puede ser que en otros países, en España, en distintos países, los autos exploten y en Chile no, y lamentablemente estamos en un camino que es muy, muy malo. Se los pregunto a los dos, ¿es correcto, por así decirlo, que sean los propios magistrados los que deciden qué auto van a ocupar para sus labores y no que sea a lo mejor una comisión de forma transparente que pueda determinar las características de ciertos automóviles, más que ellos mismos digan, en realidad queremos usar unos Lexus? ¿Sabes lo que pasa, Maribel? ¿No? Que al final alguien, como decía Jimena, alguien tiene que tomar la decisión. Y efectivamente el valor atendía a las necesidades que hoy día tienen muchos en nuestro país y particularmente la emergencia, descontextualiza la problemática. Se requieren vehículos seguros, por cierto. Son 21 integrantes del máximo tribunal de nuestro país. O sea, si uno hiciera una comparación con otras democracias desarrolladas, el nivel de vehículos o de seguridad que tienen los magistrados es importante y relevante. Y esto hay que verlo sin la trinchera política, sino con una visión de Estado. Claro. Yo coincido contigo, el Lexus a lo mejor tiene una marca de lujo. Fíjese usted que los vehículos que actualmente utilizan los integrantes de la Corte Suprema son de marca Toyota, que eran Camry, pero que ya no llega a ese tipo de vehículos. Por eso se accedió a este, que era una gama parecida. Obviamente tiene este sesgo de ser de lujo. Bueno, definamos qué es lujo, que hay un instructivo, y me parece bien esta definición que se realiza en instructivo de ejecución presupuestaria, qué vehículos se tienen que comprar, pero me parece bien cautelar necesariamente de que los jueces, los ministros y ministras de la Corte Suprema realizan una función esencial en materia, en un Estado de Derecho, y particularmente deben tener un resguardo de seguridad relevante, ¿no? Absolutamente, un poder del Estado, por supuesto, uno de los... Entonces, cuando uno diría, ¿qué vehículo pudiera cubrir ese segmento en materia de seguridad? No sé, con vidrios de unas ciertas características, con un estándar de seguridad. Bueno, eso hay que analizar. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque ayer hablamos con la Asociación de Magistrados, acá también en La Alerta, y nos decía eso, que en pos de la transparencia sería necesario quizás que otro organismo, una comisión, etcétera, pudiese determinar cuál es el vehículo apropiado
para los jueces, entendiendo también que tienen que resguardar la seguridad de todos ellos. Y él también decía, estaba hablando con el presidente de la Asociación de Magistrados, que estaba bastante abatido por esta noticia, que sentía incluso mucho dolor porque él veía que se necesitaban recursos en otras áreas, más funcionarios, más tribunales, por ejemplo, de familia, para atender causas de violencia intrafamiliar, y eso es lo que él apuntaba en relación a este costo que iban a ser 1.300 millones de pesos, diputado Sandón. Maribel, mira, yo entiendo las palabras de él, pero yo no siento que aquí haya habido falta de transparencia. Todo lo contrario, tú y yo, los que estamos en este panel, sabemos perfectamente todo lo que pasó. No es que alguien haya hecho una súper investigación. O sea, aquí no ha habido falta de transparencia. ¿Por qué el Poder Judicial no va a tener la capacidad de saber cuáles son los autos que necesitan, dado que ellos son los que los van a usar? Puede haber, claro, tal vez de alguna policía internacional, o sea, perdón, de una policía externa, no sé, de PDI, que les diga, mira, los mejores autos son estos. Y yo te aseguro que si buscamos autos que sean realmente seguros, van a ser mucho más caros que estos Lexus, que tienen esta cosa que son de alta gama, ¿no? Sí. Pero yo te aseguro que son autos blindados, que deben tener los vidrios especiales, o sea, entre pito y flauta al final te aseguro que si buscas uno en el mercado con esas características, no sé si vas a encontrar uno más barato. Yo creo, e insisto, y en eso creo estar de acuerdo con Raúl, que el tema de seguridad hoy día es un tema que ha cambiado. Y nuestros magistrados, lamentablemente, ojalá pudieran andar en carreta, ojalá pudieran andar en micro, ojalá pudieran andar en colectivo, en taxi, en Uber, lo que sea. Ojalá, pero no se puede, lamentablemente, y menos en las circunstancias que se está viviendo hoy día. Entonces, a veces rasgamos vestiduras y siempre vamos a encontrar la forma para usar la plata de acuerdo a lo que tú consideras más eficiente. ¿Ah? Siempre se cuestiona, pero todos Maribel, tienen criterios distintos. Y eso es importante, porque cualquier gasto que se realice, alto, menor, el poner en el centro, por ejemplo, vehículos de estas características, siempre despierta legítimas suspicacias respecto de los gastos que se realizan. Y ustedes señalaban, dentro del momento que se da el contexto, que estamos hablando de una emergencia, gente que lo ha perdido todo en Valparaíso, etcétera. Mire, nos han llegado opiniones también de mucha gente, está siguiendo, por supuesto, esta conversación, este debate. Una de las personas es Jorge Ulloa. Él nos dice, ¿qué pasa con los honorables? Se les paga la benzina, la mantención del vehículo y chofer. Una vergüenza que con el sueldazo que tienen los honorables no sean capaces ni siquiera de gastar en 1 litro de benzina. Son unos cara dura, bastante lapidario lo que dice Jorge Ulloa, que no ha querido enviar esta opinión. Sí, diputado, sí. Lo que dicen y que reproducen ustedes. Pero por eso hay que colocarlo en un contexto, efectivamente. Eso. Reproducen ustedes, claro. Exactamente. Son opiniones que nos llegan. Es legítimo y válido, pero hay que ponerlo en contexto y siempre ver estas problemáticas con sentido de Estado. Cualquier sueldo que reciba cualquier funcionario puede ser cuestionable. En este caso en particular es legítimo, en el caso de Jorge, que además de la U igual que yo, lo cuestiona. También acá. Sí, muy bien. Los parlamentarios tienen un sueldo, hoy día es el equivalente a 5 millones de pesos. Nosotros tuvimos una disminución de un 25% de los ingresos. Esto es público y además mantenemos asignaciones operacionales por concepto de benzina, y eso es verdad. Diputada, usted también quería aludir a lo que comentaba Jorge. A ver, mira, la regla no la pusimos nosotros, pero efectivamente lo que dice Raúl tiene toda la razón. Lo que pasa es que se instaló hace mucho tiempo, que nosotros ganamos como, no sé, como 20 y tantos millones de pesos, porque en el fondo nos pone la empresa entera encima. Me ha tocado tener muchas veces esta discusión y cuando yo le hago y le digo, mira, tú trabajas en no sé dónde, sí, a ti ¿en tu sueldo va el sueldo de la secretaria? No, bueno, en el mío supuestamente sí. En el tuyo va el sueldo, no tengo idea, de los papeles, las remas, en el mío sí. Lo que pasa es que de alguna forma se creó, además que hay que reconocer que es un buen sueldo, si nadie está diciendo lo contrario, pero en el fondo, y si las reglas cambian, de hecho, como dijo Raúl, hace 2 periodos atrás nosotros nos bajamos el sueldo y hasta el día de hoy la gente te dice, ¿cuándo se van a bajar el sueldo? Pero si ya lo hicimos, supuestamente iba a haber una comisión que iba a bajarlo de todo el mundo, no pasó nada. Pues solo los diputados y los senadores, y nosotros además los gastos operacionales, porque nosotros tenemos menos gastos operacionales que los senadores.
Pero es una cosa que está instalada y que te dan como caja el día completo. Pero mira, yo tengo la tranquilidad, y Raúl también, y la mayoría de los diputados, que hacemos un buen trabajo. Tenemos mucho trabajo en terreno, eso no es gratis, el trabajo en terreno no es gratis. Y lo importante es la cantidad de gente que se beneficia con nuestro trabajo legislativo, representativo y fiscalizador. Eso sí, es lo más importante. Ha llegado también otra opinión. Pero mira, sí, diputado. Siempre es cuestionable, siempre es un tema incómodo incluso para los parlamentarios, pero está bien que se dé el debate. Tener que defenderse, es importante, digamos, por los ingresos. Es difícil que uno se defienda. Y tal como tú planteabas con los vehículos, producto de todas estas polémicas respecto de cuánto tienen que percibir por concepto de remuneración los altos funcionarios del Estado, que se realizó una modificación a nuestra Constitución, el artículo 28 bis. Y es una comisión externa quien determina cuáles son los sueldos de los altos cargos públicos en nuestro país. Esa comisión fue aprobada a través de una reforma constitucional con el objeto, Maribel, de objetivizar esta problemática. Siempre es una definición. Siempre es mucho o para algunos siempre es poco. Esta comisión regula de manera objetiva cuáles son los sueldos de los más altos funcionarios del Estado. Hasta antes de esta modificación, la remuneración de los parlamentarios venía indexada con los de los ministros de Estado. Entonces, nos parece bien que esta comisión defina cuánto, de manera objetiva, en base a parámetros previamente definidos, cuántas son las remuneraciones que debe percibir, por ejemplo, un ministro de Estado, por ejemplo, un senador o un parlamentario. Ahora, otro tema, Maribel, para terminar es quién hace la pega y quién no hace la pega, de todos los sectores políticos. Y eso también es una definición que le corresponde a la ciudadanía. O sea, nosotros estamos a 17, 18 de febrero. Y por eso la ciudadanía también estamos vota aquí, por obvio. su representante. Y es importante que la ciudadanía analice no solo la visibilidad, sino, y aquí me voy a tomar un segundo, sino la labor parlamentaria que se realiza. Efectivamente hay parlamentarios de izquierda, de derecha, del Partido Republicano, del Partido Comunista, que hacen una tremenda labor, gran pega, sobre todo en las comisiones más complejas. Muchas veces otros no. Ya, vamos a ir con un tuit también que nos ha llegado de Leandro Castro. Nos dice, un auto de 8 millones es suficiente si quieren seguridad, pues póngale lámina de seguridad como todo chileno. La discusión sigue. 8 millones de suficiente es un Suzuki Expresso, un Ñuñuki. Para algunos puede ser un muy buen auto. Yo creo que quienes definen, y esto es importante, Maribel, porque es el fondo en el caso de los magistrados de la Corte Suprema, quienes toman las decisiones de las controversias más complejas que hay en el país. Sí, pero por eso la Asociación de Magistrados, ellos mismos decían que era necesario quizá una comisión que estableciera los estándares, diputada. Y también aludiendo a lo que nos decía Leandro. No, bueno, en eso estamos, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo solo que decirle a la señora don Raúl, el anterior, mi auto debe ser 2015, 2016 y lo manejo yo. Cada diputado ve cómo ocupa los recursos. Está igual como el ministro de Hacienda, diputada. También su auto del 2015. Y me consta que hace de Uber a otros parlamentarios también. No, que lleva a otros parlamentarios. Además, bueno, hacemos economía a escala también eso. También hacemos economía a escala, también nos acompañamos y de seguridad. Así que se ríen de mí porque soy el chofer de otro parlamentario. Bueno, ahí hay colaboración también y se ayuda al medio ambiente. Oiga, los quiero llevar a otro tema también en la palestra y que involucra también, por supuesto, al Poder Judicial. La decisión del juez Urrutia de acceder a esta videollamada de reos que son de alta peligrosidad. ¿Qué le pareció a usted toda esta controversia? Hay varias reacciones y un rechazo absolutamente transversal, diputado. A mi juicio es incomprensible. Hay que definir y establecer el contexto. El artículo 10 del Código Procesal Penal establece la cautela de garantías. Vale decir, respecto de cualquier vicio o falta al debido proceso o personas que no se le cautelen sus derechos, se puede hacer uso de esta audiencia. En este caso en particular, el magistrado lo que hizo fue una visita de cárcel, vale decir, acudió al REPAS. Él fue parte de la labor de un juez de garantía. De un juez de garantía, y él, a su juicio, estableció de que se le conculcaban algunas garantías individuales en ese régimen penitenciario. Pero quien define el nivel de intensidad de la medida cautelar es otro tribunal de la República, es otro juez. O sea, las personas que están internados en el REPAS, en esta cárcel de máxima seguridad, con celdas individuales, videos grabados durante las 24 horas del día, obviamente no en zonas íntimas, y que están aislados, es porque responden a un perfil de criminalidad muy complejo que se ha dado a conocer. Estamos hablando de que
Han sido imputados por homicidios, sicariatos, entonces, trata de blancas. Por algo, esas personas están conforme a la ley, al marco jurídico que existe el día de hoy, un tribunal de la República, conforme a los requisitos que son súper complejos, ha estado en polémica, sí. ¿Quién se va a prisión preventiva o no? Artículo 139 del Código Procesal Penal establece cuáles son los requisitos para decretar prisión preventiva y además para que estén en este régimen carcelario más intenso. Son los más peligrosos de los peligrosos. Ya, y diputada, ¿usted qué le parece finalmente? Ahora está paralizado, ¿no? Pero estamos esperando lo que dice la Corte de Apelaciones. Mira, yo no tengo la experiencia ni el conocimiento de los códigos y esas cosas como las tiene Raúl y que los nombra también. Yo quiero llevarlo un poco al sentido común. Yo a este juez lo dejaría una semanita cuidando a estos reos de alta peligrosidad para que vea el riesgo. Voy a poner en el papel de gendarmería, ¿no? El riesgo de que lo que es permitir a este tipo de personas, que si bien son personas que no han terminado sus procesos, pero claramente arriesgan altas penas, dado la naturaleza de los delitos, hacer una videollamada, mostrando el lugar. Porque se supone que aquí hay confidencialidad incluso en la infraestructura que existe. Entonces, realmente a mí me encantaría poder conversar con él y preguntarle qué estaba pensando cuando se le ocurrió esto, cuando en marzo, creo, en algunas cárceles chilenas vamos a empezar a cortar las señales. Diputada, el argumento que él da es lo siguiente, porque él presenta un escrito a la Corte de Apelaciones. Él señala que citó normas de Naciones Unidas y que recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares. Ese es el argumento que da el juez. Claro, y que estaría en una cosa como contra los derechos humanos, pero en el fondo no existe ningún tratado internacional que hable sobre este tema donde diga que a los reos de este tipo de reos haya que cortarlo algunas o restricciones cuando ellos están en la cárcel. O sea, una cosa no conlleva a la otra. Por eso te digo que más allá de los libros, porque yo leí esa declaración, que él buscó unas cosas de Mandela y hay toda una explicación que él da, yo creo que hay que ir a la práctica. Y a lo que estamos tratando de hacer en Chile, Raúl también creo que hemos estado en varias reuniones con el ministro Cordero, ¿no? Justamente para ver el tema de las cárceles, el tema de tener a esta nueva criminalidad, estos nuevos crímenes, estas nuevas personas, digamos, que son parte de un crimen organizado al cual nosotros no sabemos todavía cómo enfrentar, cómo tenerlo en lugares especiales, con resguardo, donde tengan a través de locutorios sus visitas y de repente aparezca esto. Yo creo que los más sorprendidos fueron los beneficiados. O sea, ser reo de alta peligrosidad y tener la posibilidad de hacer videollamados, no sé si existe en otro lado. Bueno. Porque, ¿qué pasa con los demás reos, los que no son de alta peligrosidad? Están todos haciendo videollamadas permitidas, porque sabemos que hoy día se ocupan los teléfonos porque no están los inhibidores de señales, ¿no? Pero se va a implementar. Es que por eso, claro, se va a implementar este inhibidor de señal en marzo para que no suceda lo que pasó con los primos del ministro Jackson, mira, ¿cierto? Que cometen ilícitos desde el interior de las cárceles. Pero ¿qué le parece a usted el argumento que da el juez Urrutia? Porque él, claro, se ampara, dice él, bajo a estos preceptos de Naciones Unidas y que es parte de la ley obvio, también. Los tratados internacionales recogidos por Chile. Donde existe la misma razón, debiera necesariamente existir la misma disposición. Conforme al argumento que plantea el magistrado, si estos individuos que están en prisión preventiva en un régimen intenso de segregación pueden realizar videollamadas, ¿por qué el resto de la población penal no? Entonces, aquí hay que distinguir dos cosas. Primero, este régimen penitenciario lo autorizó un tribunal de la República. Por algo esas personas, Tren de Aragua, los gallegos, el autor o presunto autor del homicidio de un carabinero, están en ese lugar. ¿Por qué? Para la seguridad o garantizar el desarrollo del proceso, para que no puedan intimidar o ejercer acciones en contra de otras personas que puedan declarar. Por eso están de esa manera aislados. Entonces, cuando se invoca a tratados internacionales, lo que hay que entender es que es un régimen especial, la REPAS es un régimen especial, no para cualquier interno, no para cualquier preso, sino que tienen unos niveles de peligrosidad cuya libertad o cuya comunicación con el exterior puede atentar contra los fines del procedimiento
o incluso contra los propios, hablábamos de los jueces. Entonces, pero algo particularmente complejo es que cuando él desarrolla esta visita conforme a la ley, se realiza una audiencia. Gendarmería de Chile le expone al magistrado en esa audiencia cuáles son los argumentos por los cuales se encuentra. El magistrado rechaza esos argumentos, Gendarmería de Chile apela y el propio magistrado rechaza esa apelación. Y Gendarmería de Chile tiene que utilizar un recurso que es el recurso de hecho para que efectivamente la Corte de Apelaciones, a través de una orden de no innovar, y ahí felicitar la prontitud y rapidez de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago en suspender este procedimiento para que no sucediera, por ejemplo, lo que pasó en el norte con los nombres de los testigos que también de crimen organizado, también por este juez. Invocando la misma tutela de garantías del artículo 10 del Código Procesal Penal. Ya, por último, para finalizar este debate, ¿qué debiese pasar con este juez Urrutia que no ha sido cuestionado solamente por esto, también por otras decisiones, como por ejemplo, sacar a estas 13 personas que estaban en prisión preventiva, que eran parte de la primera línea en el estallido social? Algunos piden que sea finalmente que se les saque derechamente del Poder Judicial. ¿Qué cree usted, diputada y diputado, para finalizar el debate? Oye, Maribel, yo primero que todo quiero decir que también puede existir una ecuación, es bien loco lo que te voy a decir, ¿no? Pero es tan insólita lo que hizo el juez Urrutia, que yo espero que él no haya sido presionado, porque hoy día puede pasar de todo, ¿no? Con el crimen organizado, con los distintos carteles, podría haber sido de muerte, presionado. Yo no lo sé, yo por eso te digo, yo estoy buscándole por todos lados, ¿no? Porque es tan insólito lo que hizo, y sobre todo en comparación con los demás reos, y además contra la voluntad de Gendarmería. Gendarmería es el que está ahí, es la primera línea. O sea, uno no puede llegar y hacer borrón, no escuchar a lo que Gendarmería dice, porque además son los que ponen el pellejo al final. Ahora, mucha gente ha pedido que salga, que lo destituyan, que, bueno, yo en lo personal creo que no está en nuestra facultad de hacer eso. Nosotros no podemos, pero efectivamente aquí tiene que haber una revisión profunda de lo que ha hecho, porque esta no es la primera vez. O sea, hay una cosa bastante lineal, histórica, y no sé si le gustará lo mediático, no tengo idea qué es lo que está pasando, pero uno exige mayor rigurosidad de parte de un juez de esta característica, dado la relevancia que tiene, y estamos viendo, ¿no? No sabemos qué pasó, qué podría haber pasado con esa videollamada, cuáles hubieran sido las consecuencias. Recordemos que estos grupos, estos carteles, siguen trabajando desde la cárcel. Entonces yo no puedo darle la herramienta. Y si a mí se me ocurrió que a esa persona no se les puede dar herramienta para seguir trabajando y dirigiendo su negocio, ¿cómo un juez no se le ocurrió lo mismo? Tenemos que cerrar esta conversación. Les queremos agradecer, diputado, diputada. Hablamos de hartos temas que están ahí en la contingencia. Así que gracias por estar con nosotros este domingo. Muchas gracias, Maribel.